Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes este día miércoles 29 de julio. Como siempre, exhortándole a que usted ponga el mejor esmero para superar todos aquellos obstáculos que se nos presentan y particularmente en esta coyuntura de país que lamentablemente tiene paralizada algunas rutas del transporte colectivo y por ende el desplazamiento y la movilización resulta muy complicado. Se han desarrollado planes contingenciales. Hay que aprovecharlos y sobre todo también exhortarle a los empresarios flexibilidad en cuanto al ingreso y la salida de los trabajadores en vista de estos inconvenientes. Ya llevamos pues prácticamente al tercer día. Qué importante es hacer un análisis, una evaluación de cómo se está tratando esta situación y más aún desde la perspectiva de gobierno que el día de ayer particularmente ha comenzado a desarrollar acciones de atención al problema del sabotaje al transporte colectivo, así como también de establecer diálogos con el sector político. Así es que vamos a establecer obviamente todas esas conexiones de conversación y análisis con nuestro invitado de hoy. Por esa razón, pues quiero darle a usted como siempre esa más cordial bienvenida a nuestro programa y sobre todo también a Cadena Megavisión, que cubre a través de 3 canales todo el territorio nacional. Y es que en medio de esta vorágine de acciones consideradas como delictivas por parte del gobierno y tras haberse implementado un sabotaje en contra de algunas unidades del transporte colectivo, ayer precisamente, como les comentaba, la Comisión Interpartidaria tuvo una reunión de emergencia en la que se abordó esta problemática, así como también se trabajó para definir las acciones a tomar y trasladarlas obviamente a la población, quien contra viento y marea se desplaza vehementemente para cumplir con esa responsabilidad laboral. Y vaya nuestro respeto, nuestra admiración para todos esos salvadoreños. Pero, ¿qué alcances puede tener un acuerdo político, un acuerdo de país para evitar que seamos blanco de este tipo de acciones que golpean fuertemente el tema de la gobernabilidad, de la paz social en el país? Así es que ayer, a propósito, en el análisis pertinente de esta coyuntura, tuvimos a un panel donde se plantearon aspectos que tienen que ver con una mayor efectividad y dureza de parte del gobierno para poder de alguna manera enfrentar y tratar de solucionar este problema. Así es que serán aspectos relevantes que vamos a abordar esta mañana con nuestro invitado. Quiero enlazarnos como siempre con nuestra compañera de labores para que nos ponga en perspectiva de lo que vamos también a abordar con Francis Hatoum, esta mañana comisionado presidencial para la seguridad y secretario de gobernabilidad. Lorena, buenos días, qué gusto saludarte como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está el ambiente a esta hora de la mañana? Gracias, Ernesto. Buenos días en el estudio y por supuesto para nuestros televidentes, gente esforzada que ha continuado con sus labores diarias pese a las irregularidades en el transporte público, que poco a poco se han ido normalizando en algunos sectores, pero en otros continúa la misma incertidumbre. Veamos. Las unidades guardadas ante las amenazas de las pandillas y la muerte de los que han desafiado el paro tiene enfrentado al Partido Arena y al Ejecutivo, quien rotundamente ha dicho que no cederá a presiones de ningún tipo. Nosotros no creemos que existan golpecitos de Estado. Si van a haber un golpe de Estado, pues va a haber un golpe de Estado. Yo lo que le pido públicamente al señor Velado es que paren las acciones de desestabilización. No pueden estar incentivando a la Fuerza Armada a sublevarse. El plan implementado por el gobierno para trasladar a la población ha paliado la crisis, mientras distintos sectores condenan el accionar delincuencial. Transporte hay, el gobierno les va a garantizar siempre el transporte, entre picas, microbuses y buses. Prácticamente llevamos un conteo de más de 130 unidades. No es aceptable desde ningún punto de vista
otorgar legitimidad política a estos tipos de grupos con modalidades de negociación o de diálogo con cúpulas de grupos delictivos que están impulsando estas acciones. Otros enfoques políticos como Gana sugieren estado de sitio focalizado. Ernesto, frente al temor de la violencia, el gobierno dice tener preparados los batallones de la Fuerza Armada para cualquier emergencia. Mientras tanto, el servicio gratuito del transporte continúa en distintos puntos del país. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Hay un plan contingencial en el que se ha dispuesto de algunas unidades del transporte que pertenecen al sector público, así como también unidades de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil. Esta mañana hubo un enfrentamiento, tengo entendido, Jato, en el sector de Apopa, 2 muertos y hay varios detenidos, pero también tenemos ya al primer, lamentablemente, motorista asesinado en el sector de San Antonio Abad. Nosotros hemos destinado, ayer se han incrementado las unidades de transporte, hasta hace poco eran más o menos 140 vehículos entre autobuses, microbuses, pick-up, que han sido destinados para trasladar a la población. A ver, aquí el tema, y por eso es que la introducción que tú hacías es bastante correcta, porque aquí el tema es que hay que enfocar varias cosas. Uno, nosotros en este proceso que estamos llevando a cabo, en realidad lamentamos porque este tipo de situaciones y las situaciones delincuenciales que se dan en varios municipios, en varias comunidades, complican realmente el trabajo de inversión social que necesitamos llevar a cabo. ¿Qué medidas pertinentes se tomaron para de alguna manera prevenir esta situación caótica que se le ha presentado a la población? Porque todo apunta a pensar que los tomó por sorpresa. No, ¿es momento de estar hablando de inversión o es un momento de estar hablando de acción? No, es que no, de mis panelistas nosotros, por supuesto, nosotros tenemos un plan que incluye todos estos aspectos, no es que es excluyente la inversión de la acción. Cuando tú hablas de no desesperarse, cualquiera nos puede criticar a los dos, que estamos esta mañana muy bien sentados acá, muy bien vestidos, muy cómodos, pero allá en la calle la gente está desesperada, que no encuentra transporte, que se encuentra amedrentada, atemorizada. Hay otra familia enlutada esta mañana en el sector de la Ruta 16. Yo lo entiendo y por supuesto nuestra solidaridad y condolencia y andamos desplegados, nuestra policía y nuestro ejército están desplegados en el territorio. Si esto no es nuevo, Neto. Si yo no sé ahora por qué se sorprenden, por qué como que tenemos memoria corta. Si el antidesarrollo se viene construyendo desde que hay una concentración del ingreso y de la riqueza que es totalmente injusta. Entonces nadie habla de eso. Y ese es el contexto fundamental que explica cualquier situación de este tipo. ¿Por qué? Porque son situaciones que son situaciones inestables. Pero entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es entendible copar esa conclusión y no menospreciar, subestimar el planteamiento sociológico que tú estás haciendo, porque la situación ya rebasó. Estamos en una situación de desesperación donde tenemos altos niveles de criminalidad, de inseguridad, de asalto, de extorsiones. Y entonces aquí ya no estamos pensando en que este es un problema social de pobreza, que este es un problema de resolverlo. Lo digo porque los salvadoreños que nos están viendo en este momento seguramente están coincidiendo con este planteamiento. No, si es que no hay ninguna duda, si es que yo no te estoy diciendo que no hay que... Se trata de resolver esos problemas, pero eso no se resuelve así con una varita mágica. Eso hay que ir garantizando los pasos y estableciendo las condiciones que nos permitan resolver el problema. Porque si no, lo que estamos haciendo es una rueda de caballito, vuelve el problema. Tenemos que hacer inversiones que garanticen la solución del problema. ¿Qué control tiene como autoridad en este momento de la situación, en este caso el gobierno? Tenemos el control. Tenemos control si este tipo de situaciones que se presentan como la que hay ahorita con boicot al transporte público,
Si eso se puede, hay de este tipo de actores delincuenciales que tenemos en el país, pueden actuar de manera sorpresiva, matando a o haciendo un atentado contra un bus, o matando a un chofer, a un motorista, etcétera. Eso lo hacen, pero nosotros tenemos control de todo el país. Aquí no se puede decir que hay control territorial de las pandillas. ¿Qué se quiere decir cuando se dice eso? Como que tuviesen, como que ahí no pudiesen haber, por ejemplo, presencia del Estado. Claro que la hay. ¿Por qué ha tomado una dimensión más fuerte este flagelo de la actividad delincuencial? Hay quienes sostienen que en algún momento todo esto es producto, y tú fuiste funcionario en el gobierno anterior, producto del establecimiento de una tregua que se le señaló ser responsabilidad de la administración anterior. Nosotros no podemos tampoco hacer análisis simplistas, es decir, bueno, la tregua, nosotros no estamos de acuerdo con la tregua, nosotros hemos estado en contra de cualquier tregua, porque las treguas, ¿qué significan? ¿Qué es una tregua? Una tregua es un periodo de tiempo en el que todos nos ponemos de acuerdo. Y nosotros no podemos hablar en una situación de este tipo de periodo de tiempo. No me abro la autoridad de decirlo. Esto es parte del debate que en el pasado se ha dicho, ¿verdad? Sí, hay algunos. Que todo esto es producto de haberle dado ciertas potestades a AMPA y que aquí están las consecuencias. Hay algunos que sostienen, y es una tesis que nosotros evaluamos, y que por lo tanto, por esas y otras razones, no estamos de acuerdo con ningún tipo de tregua. Hay de planteamientos a planteamientos. Por otro lado, también hay que reconocer que hay voces que sostienen que en este país gran parte del problema y la solución va por el camino del diálogo y establecer ciertos acuerdos. Ningún empresario, no con un dedo, con medio dedo de frente, decía, no va a venir a invertir a este país donde estos niveles de inseguridad los tenemos, decía. Claro. Y entonces, aquí yo pregunto, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Pero, no, por supuesto, esa es una buena pregunta, porque también dicen, bueno, si no hay inversión, tampoco se resuelve el problema. Sí. Claro, pero entonces, por eso te digo, por eso el presidente desde el principio, consciente de esto que tú has planteado con bastante inteligencia, dijo, busquemos los acuerdos. Y yo no estoy hablando, dijo, de acuerdos tácticos, sino de acuerdos estratégicos. Y por eso le hace un llamado ayer en su cadena nacional, planteando la necesidad de esos acuerdos y pidiendo, diciendo, dando con contundencia, yo le digo, no boicoteemos. Dice, señor Jorge Velado, yo siempre he estado abierto al diálogo, no tiene por qué pedirlo, pero por favor ya no llamen a la desestabilización. ¿Este sabotaje al transporte colectivo es coincidencia o es una premeditación también de este concepto de desestabilización? No, pero el presidente se refiere a determinados aspectos concretos. Fíjate, cuando llaman y dicen, bueno, como hay que darle un bono a la Fuerza Armada porque ese es un tema que se ha estado trabajando y no se hace de la manera como se hizo aprovechando la coyuntura. Este servidor o cualquier persona también entiende que este es un problema complejo, es un problema heredado, y quiero decirte que yo voy en concordancia también con el planteamiento tuyo. Hay que pensar también de la complejidad del mismo, ¿verdad?, para darle las soluciones a ese problema complejo, que no lo vas a resolver con una acción en particular. Pero también pasa por entender la responsabilidad de todos, incluyendo los salvadoreños, incluyendo los medios de comunicación. Yo en esa parte, por eso te quiero decir que voy en concordancia en ello. Ya te voy a comentar después del corte qué acuerdos o cuáles son los puntos que ayer se vieron, para que veas que es muy concreto. Fíjate ¿Y quiénes lo plantearon? Lo planteamos nosotros, hay que decirlo claro. Asumiendo el papel del ausente, como cualquier otro salvadoreño que también recojo del discurso, del análisis que se hacen, a mí me hubiese gustado que en esa comisión, que no fuera comisión interpartidaria, que hubiese sido una comisión más completa entre los tres poderes del Estado, lo digo como ciudadano. Los principales ausentes, que son actores fundamentales en la solución de este problema,
que son los aplicadores de ley, no los veo. ¿Cuándo se van a reunir? Si están ahí en el Consejo. Pero ese es el Consejo, no estoy hablando de una comisión de emergencia como la que el día de ayer se estableció. Claro. Estoy diciendo como cualquier ciudadano que me está viendo en este momento. Es importante que la comunidad recupere la confianza, que venza el temor, y solo lo puede hacer obteniendo resultados que son de corto plazo, victorias que yo llamo de corto plazo. Por ejemplo, que funcionen las escuelas. Ahí en Ciudad Delgado ya están reparando escuelas. En la aplicación del plan El Salvador Seguro, en ese marco, reparando escuelas, haciendo otro tipo de inversiones para garantizar que la comunidad vaya recuperando, que funcionen los pequeños negocios y los medianos negocios. Estoy exhortando el clamor, el sentir y el pensar de los debates que aquí se recogen. Si no, entonces, ¿para qué entonces sirven estos programas? ¿O no? Bueno, tú deberías ahorita ser el invitado y yo debería ser el entrevistador porque tú lo estás planteando. Claro. Porque si no, estoy contestando a un televidente que me dice que no. ¿Qué pasa? Estaríamos en una trampa. Claro. Estaríamos en una trampa si la situación, si no hay inversiones importantes en el país, no se trata de la justificación de decir, es que lo que pasa es que el problema es la inseguridad. Claro, porque entonces estaríamos en ese juego, el que tú decías. Resolvemos más rápidamente el problema de la inseguridad si generamos más empleo, para decirlo así, claro. Pero ¿y cómo lo vamos a generar? Entonces, el gobierno es un facilitador. Claro, el generador de empleo es el sector privado. Claro, por supuesto. ¿Qué acción concreta debe de tener el sector privado? Entonces todos tenemos responsabilidad importante. A eso me refería concretamente. Estoy de acuerdo. Dime una cosa, y lo voy a preguntar. ¿Qué gobierno de Arena ha hecho esta convocatoria para buscar acuerdos y ha establecido en concreto, ¿verdad?, para elaborar planes conjuntos? ¿Qué gobierno lo hizo antes? Ninguno. Este es el gobierno y el gobierno anterior que han buscado establecer el acuerdo como un principio fundamental. Y el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dijo, bueno, vamos a buscar acuerdos, pero en serio, y ejecutémoslo. No nos desanimemos que vamos a salir adelante. Gracias. Recuerde el repriso ya a las 10:30 de la noche por Canal 21. No se lo pierda, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.